Mi nombre es Omar Samaniego, soy director de la empresa Quality Consulting Solutions y en esta oportunidad vamos a tocar un tema bien importante y que en realidad está marcando la pauta y que nosotros como Quality Consulting inclusive ya lo veníamos promocionando desde antes, del año pasado inclusive. Y estamos hablando nada más y nada menos que de la PMO, que es la Project Management Office o la Oficina de Gestión de Proyectos. Ciertamente la PMO, si bien se hizo muy popular con los Panamericanos, donde se demostró su eficacia, no obstante no es algo nuevo, como ya lo comentará Félix Valdés. De hecho, que la primera vez en lo particular que yo escuché de la PMO fue el año 2003, ya 17 años atrás, ¿verdad? Y ciertamente quienes nos dedicamos a la gestión del proyecto lo veníamos promocionando, comentando, viendo de repente otras realidades, y ciertamente también hay cosas que se han ido aplicando y ahora más que nunca ya se vuelven de una manera más necesarias y tiene que ver pues con la estandarización de la gestión de proyectos y los roles que tiene la PMO en ese fin. Bueno, y sin más preámbulo, quiero cederle el paso a nuestro expositor Félix Valdés y les va a comentar acerca de la PMO y además vamos a hablar algo bien interesante, así que quédense hasta el final, que viene a ser Google Data Studio. Google Data Studio es una aplicación gratuita de Google, pero hay que saber cómo usarlo, que les va a permitir a ustedes tener a la PMO en lo que es sus paneles de control, en el celular y en cualquier dispositivo. Eso al final de la presentación, así que no se desconecten. Le doy pase pues a Félix. Félix, adelante. Gracias, Omar. ¿Me escuchas bien, no? Sí, perfecto. ¿Se ve ya la presentación que dice PMO? Sí, sí. Perfecto. Ok, gracias. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? Bueno, para los que no me conocen, soy Félix Valdés. Soy fundador del capítulo de Lima, Perú del PMI. Y estoy en este tema de gerencia de proyectos hace muchos años. Y sobre PMO, tal como menciona Omar, yo me acuerdo haber escuchado, fui a un evento de PMI como en el año, que haber sido pues 2002 más o menos, y hablaban pues de la PMO y implementación y todo, y acá en el Perú todavía no había pegado mucho, ¿no? Pero vemos que últimamente, a partir de hace un par de años más o menos, a nivel del sector público ha tomado mucha fuerza y es prácticamente ya hoy día obligatorio que las instituciones públicas empiecen a implementar PMO, BIM y otras soluciones, y creo que esta pandemia nos ha ayudado a ir en esa dirección, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de la PMO, porque la PMO, las herramientas es como tener el Word. Yo puedo tener el Microsoft Word o el Excel, pero si es que no tengo el concepto detrás, no voy a poder, digamos, implementar algo que sea razonable y que sirva para la organización. Entonces vamos a hablar un poquito de qué cosa tiene una PMO. Primero, digamos, la importancia, ¿no? Si hacíamos una búsqueda de PMO hace unos meses y ahora es lo mismo, de repente ha bajado un poquito porque había la fiebre de los Panamericanos y entramos todos a ver de que obras grandes del gobierno, en especial el tema de los Panamericanos y otras más, estaban aplicando la PMO y se mencionaba PMO por acá, PMO por allá, pero por ahí de repente no se entendía, o no, hasta ahora no se entiende mucho de qué se trata, ¿no? Se habla hasta que la PMO va a eliminar la corrupción o cosas por el estilo. En verdad, son buenas prácticas de cómo gestionar procesos de dirección de proyectos de manera estructurada, ordenada, centralizada, ¿no? Digamos, Carlos Neuhaus fue la figura visible en este tema. Lo invitamos el año pasado al evento del el Congreso del PMI. Este año va a ser Congreso virtual, nos va a volver a visitar de manera virtual. Carlos Neuhaus, tenemos la suerte, tuvo como 5 minutos de aplausos al final de su presentación el año pasado. Este año tendrá también 5 minutos de aplausos seguramente, porque realmente hizo una labor titánica para poder implementar esto, ¿no? Y el gobierno hace ya casi 2 años mencionó de que él tenía un plan digamos,
de mediano plazo para impulsar la competitividad. Hay un Consejo Nacional de Competitividad que impulsa la política, y parte del problema que tenemos es cómo cerramos las brechas de infraestructura, ¿no es cierto?, para ser más competitivos, ¿no? ¿Por qué tenemos que cerrar brechas? Primero, si queremos crecer, tenemos que desarrollar toda la parte interna, y para poder desarrollar la parte interna necesitamos infraestructura, carreteras, carreteras, puentes, aeropuertos, ¿no? Digamos, si hoy día queremos impulsar con esta pandemia eh, la, eh, el turismo interno, digamos, o queremos exportar, claro, exportar de regiones dentro del país, digamos, trasladar comida, etcétera, a las ciudades que consumen estos alimentos, necesitamos una infraestructura. Pero también tenemos que exportar a otros países, y para eso necesitamos potenciar nuestros aeropuertos, los puertos, toda la cadena logística, la cadena de frío, y finalmente, pero si las personas de nuestro país no tienen una buena calidad de agua potable, no tienen alcantarillado, y como hemos sufrido en esta pandemia, no tenemos hospitales adecuados, entonces el país, digamos, no va a poder avanzar. Entonces esto es lo que se presentó, y se habla de una cartera de proyectos de 99.000 millones de dólares, ¿no? De soles, perdón. Esto ha cambiado, seguramente se ha reestructurado, más enfoque hacia los proyectos de salud, pero digamos el concepto se mantiene, ¿no? Y el país se ha partido en 3 zonas, y se han identificado una serie de proyectos clave para el país, ¿no? La ampliación del aeropuerto, la línea del metro, Maje-Sihuas, Chavimochi en agricultura, saneamiento en varios PETARs, obras de cabecera, porque se viene el cambio climático, captación de agua, va a ser crítico, ¿no? Y en tema de energía también, si para poder exportar necesitamos energía, utilizar el gas que tenemos, ¿no? Y seguramente que a futuro vamos a tener más proyectos de energías renovables, ¿no? Seguramente solar ¿no? Similares, hidráulica también seguramente, pero yo creo que más hacia solar va a ir. I'm sorry, Dave, I don't have enough information. Ahora, ¿qué dice el gobierno para que el proceso de generar estos proyectos funcione? Primero se habló de que debemos implementar oficinas de gestión de proyectos y también aplicar contratos NEC, ¿no? Hoy día vamos a hablar de la Oficina de Gestión de Proyectos, que es la PMO, y contrato NEC es una forma de contratos que se utilizó para los Juegos Panamericanos, que permiten una mejor relación entre el Estado o el cliente, puede ser, y los subcontratistas, ¿no? También que en los contratos tengamos incentivos, ¿no? Porque por cada día que uno no implementa cierta solución, el país deja de producir ciertos beneficios. Entonces, a veces los contratos son perversos porque por un tema pequeño amplían los plazos, y se amplían los plazos, y se amplían los plazos, y lo que el país deja de ganar es muchísimo, ¿no? También se está implementando o se implementaba el diálogo en macroregiones para toda la planificación, y todo lo que es modelamiento de la infraestructura es ahora obligatorio utilizar BIM. Vemos algunos programas de BIM, la Universidad de Lima tiene con Stanford un programa de BIM que ya está, creo que por terminar esta promoción, y toda la infraestructura grande va a tener que aplicar BIM y BDC, que es este método que tiene Stanford, ¿no? Entonces, eso era un poquito para dar el entorno y por qué se ha vuelto este tema importante, ¿no? Y la PMO no es que sea nueva, ¿no? Si uno ve literatura en las primeras versiones desde el año 90, seguramente se habla de que las organizaciones deben tener esta oficina que gestione los proyectos. Y porque las empresas se han dado cuenta de que a la hora que ejecutan sus estrategias, más de la mitad tiene un mal desempeño en la estrategia, ¿no? 31% cancelan sus proyectos, solo 16% dicen que han tenido éxito en la implementación de las estrategias, y justamente la PMO es quien implementa las estrategias de las organizaciones, ¿no? Y cuando le preguntas qué pasó, no es que no había gente ni que falló un tema técnico, etcétera, sino es un tema de mala organización, que no se hayan definido bien los proyectos, que no se ha planificado adecuadamente. Y después recién vienen temas técnicos o temas de recursos. Entonces, todo esto es un tema de gestión.
no es un tema que era difícil la solución, o sea, la solución estaba ahí a la vista, pero no se había implementado de esta solución, ¿no? Entonces, se hizo una pregunta, ¿no? En las organizaciones, ¿cuántas organizaciones? Voy a hacer una pregunta de lo que estamos acá, a ver si por el chat, voy a ponerme al chat, ¿no? Quisiera preguntarles a ustedes si es que, a ver, podemos acá, chat, ¿no? Que me indique si tienen procesos formales para gestionar sus estrategias y sus portafolios de proyectos, si tienen PMOs, en otras palabras. Quisiera que me pongan en su chat, por favor, si tengo o no tengo procesos formales, los que estamos conectados en este momento. Veo que hay 54 personas conectadas. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos procesos formales para gestionar su portafolio de proyectos y programas? Floyd MG no tengo, Admin no tengo, Edwin no tengo, Kireina no tengo, Daniel no tengo, Carlos, etcétera, no tengo, ¿no? Y entonces es una pregunta que cae como de madura, ¿no? Uno dice, ¿cómo hacemos entonces si no se tiene formalmente? Es interesante porque el tema de la formalidad puede ser que esté en un proceso, Joseph, de madurez, digamos, incipiente, ¿no? Porque antes de tener los procesos formales, seguramente que la organización ha reconocido de que tiene que tener esos procesos y hay algunos como focos dentro de la organización que están ya empezando a desarrollar PMOs, de repente por sistemas o, no sé, alguna área de la organización. Pero, digamos, si uno lo ve de manera completa, no encontramos eso de manera formal, no existe. O sea, el directorio o los accionistas ni saben que existe la PMO quizá. Entonces la idea es que cuando nace el PMI al comienzo, todo el esfuerzo de formalizar la dirección de proyectos tenía que ver con la parte técnica, pero digamos, cómo construyo un edificio, un centro comercial, una central térmica o un software. Pero hace varios años el PMI se dio cuenta de que podías aplicar buenas prácticas en dirección de proyectos para también cumplir con la estrategia. Y qué mejor que tener esta conexión entre proyectos y estrategia. Y ese es el rol de la PMO, ¿no? Y eso vamos a ver en un momentito. Un segundo, acá con mi pantalla. Listo. Entonces, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las organizaciones tienen, y esto los que han visto, esto está en la versión del PMBOK de hace ya varias versiones, por lo menos 3 o 4, ¿no? Tenemos como organización, cualquier organización con o sin fines de lucro, tiene por lo general una visión, ¿no es cierto? Donde uno se ve dentro de unos X años. Y para llegar a esa visión, ¿cuál es la misión que uno se propone como organización? Nuevamente, puede ser un ministerio, puede ser una empresa, puede ser una ONG, ¿no? Etcétera. Entonces, las organizaciones tenemos visiones y misiones y para cumplir con eso creamos estrategias, ¿no es cierto? Y la estrategia tiene que ver con identificar el entorno y definir un grupo de esfuerzos que permita diferenciar y sobrevivir en largo plazo, ¿no? Entonces la preocupación en una organización tiene como dos lados. Uno, mantener a la organización viva, que es la parte izquierda del triángulo, que son los procesos formales de la operación. La operación no puede fallar en una organización, ¿no? Pero si la operación funciona perfectamente bien y no vemos a futuro, entonces, si no cambiamos, nos va a, digamos, la competencia nos va a ganar, ¿no es cierto? El entorno nos va a ganar. Entonces tenemos que tener dos partes, tratar bien la operación y tratar bien el futuro mediante la aplicación de una estrategia adecuada, ¿ya? Entonces, la estrategia, ¿no es cierto?, son una serie de proyectos que están enlazados en programas que alimentan cambios en la organización que generan seguramente algún tipo de, o sea, un proyecto genera entregables y el entregable genera resultados y esos resultados al final generan beneficios, que al final es lo que tenemos que buscar. Beneficios es de repente llegar a hacer crecer el mercado, mejorar la rentabilidad, son los beneficios que uno busca, ¿no? Entonces, como les digo, el PMI se dio cuenta de esa conexión hace unos años y dijo, sí, tenemos que impulsar
todo el tema de las PMOs, ¿no? Y básicamente las PMOs lo que hacen es administrar todo el cambio organizacional. El conjunto de los cambios de una organización, acá no se ven las líneas, pero básicamente el conjunto de todo el cambio de una organización está dado por todos los proyectos y programas de cambio. Pueden haber proyectos de cambio. Por favor, vamos a ver acá. Un segundo, vamos a ver acá. Si podrían desconectar sus... Acá. Félix, haz clic en participantes, te va a salir un flotante con los micros de las personas. Ahí va a aparecer A silenciar a todos, ya está. activo y lo apagas. Ya está. Listo. Gracias, Omar. Entonces, les decía que la organización, entonces, para cambiar, tiene una serie de proyectos y programas. Por ejemplo, puede haber un programa, si el cambio puede darse por, imaginemos que somos una empresa dedicada a, no sé, producir fideos, podrían haber cambios, un programa de repente de mejora de las operaciones o de repente construir una nueva planta o ampliar una planta. Y por otro lado, podríamos tener programas de desarrollo del recurso humano, programas de capacitación o programas de ampliar, no sé, programas de marketing. Entonces, la suma de todos los esfuerzos es el portafolio, o la cartera también se le llamamos, la cartera de proyectos. Y esa cartera tiene que estar administrada, porque si no la administramos, al final nos quedamos en el mismo sitio y no avanzamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo avanzamos nosotros es ejecutando bien los proyectos? Voy a pasar rapidito nada más porque asumo que seguramente la mayor parte de ustedes sabe o de repente están hasta certificados como PMPs, pero voy a rápidamente nada más. Un buen manejo, o sea, primero a nivel macro tenemos la cartera de proyectos. Una vez que los hemos escogido adecuadamente, ahora lo que tendríamos que hacer es, cada proyecto que hemos escogido adecuadamente lo tenemos que ejecutar adecuadamente. ¿Cómo lo ejecutamos? ¿De dónde vienen las recomendaciones? Ahí vamos al PMI, el PMI ha publicado, y no es la única institución, obviamente, hay otras más, ha publicado un estándar que se llama la Guía para el Cuerpo de Conocimientos en Dirección de Proyectos, la Guía para el PMBOK, que ya está por cambiar, me dicen que va a cambiar a fines de este año o comienzo del próximo año, ¿no? ¿Y cómo mira los proyectos la Guía para el PMBOK? Mira, todo proyecto tiene 5 momentos, digamos. Un momento del inicio del proyecto. Una vez que, o sea, iniciar quiere decir escoger el proyecto adecuadamente, definir bien los objetivos y firmar que el proyecto efectivamente lo vamos a empezar. Y para eso lo que hacemos es preparamos un documento que se llama el Acta de Constitución, que es como la partida de nacimiento, e identificamos bien a todos los interesados que puedan existir. ¿Para qué? Para definir cuáles son sus necesidades, expectativas. Una vez que los hemos identificado y hemos creado nuestra Acta de Constitución, vamos a pasar a planificar. Voy a poner toda la planificación acá para que no quitar tiempo en el pase de la... Ay, caray. Ya, acá está. Entonces, ¿qué pasa en la planificación? Vamos a ver por colores. Los amarillos son todo el tema de los alcances. O sea, lo primero que en la planificación hay que definir bien es qué cosa es lo que vamos a hacer. Para eso tenemos que planificar quién va a participar levantando los requisitos, ¿no? Qué requerimientos vamos a tener que recolectar. Vamos a tener que describir ese documento que define los alcances de manera explícita y fácil de entender y completa. Y luego crear una estructura que sea un compendio de todos los entregables del proyecto. Eso se llama la EDT. Una vez que tenemos la EDT, vamos a pasar al lado derecho en verde a preparar un cronograma, ¿no? Que pasa por hacer una lista de todas las actividades, conectarlas en una secuencia lógica y asignarle duraciones y después calcular cuánto dura el proyecto. Con esa información también pasamos a preparar todo el estimado de los costos del proyecto, estimamos los costos para cada actividad y preparamos un presupuesto, ¿no? Eso debería ser la planificación tradicional. Pero además de eso hay que pensar en la calidad, ¿no? Para que no tengamos de repente un software que no funciona o una carretera que la capa asfáltica no da o no sé, algo por el estilo. Entonces hay que pensar en cómo vamos a asegurar la calidad del proyecto. Eso hay que pensarlo. También hay que pensar cómo vamos a manejar todos los recursos del proyecto, ¿no? ¿Qué recursos vamos a utilizar? Físicos, humanos, maquinarias, etcétera.
una vez que hemos pensado en estos recursos, también hay que pensar en cómo hacer la relación con los interesados que hemos identificado en el proceso anterior. O sea, una vez que hemos identificado quiénes son, cómo vamos a tener una buena relación con los interesados. Hay que planificar cómo nos vamos a manejar con ellos o con ellas. También tenemos que pensar en cómo nos vamos a comunicar dentro del proyecto y, desde el punto de vista de las adquisiciones, qué tipo de contratos vale la pena firmar para los diferentes entregables que pensamos subcontratar. Ahora, si yo planifico el proyecto hasta ahí, estaría el proyecto desprotegido. Y para protegerlo, lo que hacemos es identificamos qué riesgos pueden afectar al proyecto y para eso identificamos los riesgos, preparamos una lista de los riesgos más importantes y los ordenamos por importancia para luego preparar un plan de acción que el PMI, a eso le llaman plan de respuestas a los riesgos. Ese plan de respuestas de los riesgos con todo el plan que hemos preparado, durante la ejecución lo que vamos a hacer es implementarlo. Y para implementarlo tenemos el proceso de ejecución que primero, obviamente, imaginemos que ya nos dijeron empecemos el proyecto, tenemos que conseguir los recursos adecuados, formar el equipo de personas que va a trabajar en el proyecto y tener una dirección de todas las tareas de ese equipo. También tenemos que asegurarnos que la calidad que hemos ofrecido a nuestro cliente se esté cumpliendo. Tenemos que realizar las adquisiciones del proyecto, manejar todas las comunicaciones, asegurarnos que estamos teniendo buenas relaciones con los interesados y que ese plan de acción para responder a los riesgos lo estemos implementando adecuadamente, ¿no? Entonces, acá la ejecución es como, al medio está, dice dirigir, que es básicamente asegurarte que todo lo que tú dijiste que ibas a hacer lo ejecutas, y además se ha añadido un proceso nuevo que es todo el tema de registro de las lecciones aprendidas, que es el conocimiento del proyecto, ¿no? Ahora, eso todo bonito, pero si hacemos las cosas, todos sabemos que las cosas pueden cambiar y por eso tenemos un proceso de control del proyecto, ¿ya? ¿Qué controlamos? Hacia la izquierda controlamos los alcances, controlamos el cronograma del proyecto, controlamos los recursos que vamos a estar utilizando, si es maquinaria, cuántas horas máquina, cuándo le toca su mantenimiento, si es gente, controlamos si está la gente motivada, etcétera. Controlamos los costos de las actividades, controlamos la calidad de los entregables, controlamos que nuestro proceso de comunicación esté funcionando, ¿no? Controlamos todas las compras que vamos haciendo, controlamos o supervisamos nuestra relación con los interesados, ¿no? Y controlamos nuestro plan de riesgos. Ahora, si encontramos que dentro de ese control hay algo que tenemos que cambiar, lo solicitamos al proceso en el centro que dice realizar el control integrado de cambios y ahí solicitamos los cambios, digamos que el proceso de control piense que deben realizarse, ¿no? Una vez que hemos terminado con todo el proceso y vamos ejecutado el proyecto y hemos terminado con satisfacción el proyecto, pasamos a cerrarlo y básicamente es redactar las lecciones aprendidas, celebrar y, ¿no?, grabar toda la información del proyecto. Entonces, ¿a qué iba? Tenemos la PMO, tenemos el portafolio de proyectos que maneja esa PMO y la PMO tiene dos como funciones. Uno, manejar el portafolio, definir y manejar el portafolio y dos, hacer la supervisión también a nivel de los proyectos, ¿ya? Entonces, por eso que es bueno tener una PMO porque administra todo ese esfuerzo desde arriba, la estrategia, hasta los proyectos en especial, ¿ya? Ahora, lo que acabo de mencionar anteriormente, como yo no estoy inventando la pólvora, todo estaba basado en la guía para el PMBOK, pero también el PMI ha publicado un estándar para lo que es la gestión de los portafolios de proyectos, para no estar inventando la pólvora. Y entonces acá lo que dice es, para tú tener un buen manejo de portafolio, tienes que definir desde cómo vas a manejar la relación con con los accionistas o con el directorio, eso se llama el governance o el gobierno corporativo. Tienes que también tener algún proceso para definir cuáles son las capacidades que tiene tu organización, o sea, cuántos recursos tienes, hasta dónde te da, como decía una persona, hasta dónde te dan las fauces. Uno puede querer de repente comer hasta acá, pero la boca se abre hasta acá nomás. Entonces, la organización es lo mismo. Yo puedo tener muchos proyectos en mente, pero tengo que eso hacer un match con los recursos que tengo disponibles. Y si no, de repente uno tendrá que buscar cómo crecer, pero eso tiene un tema financiero. El otro punto es, así como en los proyectos necesitamos el involucramiento de los interesados, en el portafolio también necesitamos tener una relación cercana con los interesados.
tenemos que manejar, de alguna manera, ver si es que el portafolio está generando o no está generando valor. Si no genera valor, tenemos que simplemente desconectar los proyectos que no generen valor, ¿no? Así como los proyectos, analizamos cuáles eran los riesgos de los proyectos, a nivel de portafolio, la empresa o la organización, el ministerio, el país, tiene que ver también cuáles son esos riesgos que pueden afectar al portafolio en su conjunto, ¿no? Y el último proceso donde dice gestión estratégica o portfolio strategic management es el manejo, digamos, de la estrategia y la organización. Entonces, en verdad, el portafolio vendría a ser, son todo, o la gestión del portafolio tiene que ver con todo el manejo de la estrategia y la organización, formalizarla, ver los recursos, asegurarte que sean digamos, conectados los interesados adecuados, medir si es que está generando valor, analizar los riesgos y estar todo el tiempo revisando que estemos alineados con la estrategia, ¿ya? Y tiene un ciclo también, así como los proyectos tienen un ciclo, el portafolio también tiene que iniciar el portafolio, planificar cómo vas a manejar el portafolio, ejecutarlo y organizarlo. No hay cerrarlo porque solamente cerraría si es que la empresa quiebra. Entonces, esta es gestión de portafolio. Ahora, ¿qué pasa cuando uno dice, mira, leí esto y estoy interesado en implementar una PMO, ¿no? Entonces hay que darse cuenta que tenemos que estar conscientes de que las gerencias o los responsables de organizaciones muchas veces no entienden qué es una PMO, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿por qué pongo este cuadro? Hay que entender si es que a la persona a la cual le vamos a conversar sabe o no sabe el tema y quiere o no quiere, ¿ya? Si básicamente sí desea y sí entiende, no hay ningún problema, ¿no? Es fácil. Si no desea, pero sí entiende, tenemos que ver de repente qué está detrás, por qué está pasando, por qué una persona no desea tener PMO si sabe que tiene los beneficios, ¿no? De repente tiene proyectos paralelos o hay otros cambios en la organización, de repente quiere impulsar, no sé, la seguridad o la calidad o otros temas y la PMO es un esfuerzo más. Entonces hay que vender el sentido de que la PMO ayuda a que todo lo demás funcione, ¿no? Ahora, a veces la gente desea, pero no entiende. O sea, escuchó en el periódico que hay que implementar PMOs. Entonces ahí básicamente hay que explicarle las ventajas, hay que explicarle todas las funciones que tiene una PMO, la estructura, los roles, hablarle un poco del PMI, etcétera, ¿no? Y bueno, los huesos más duros de roer son, no entiende que es una PMO y no le importa nada. Entonces ahí hay que tener, son quizás los esfuerzos más, que te generan más satisfacción, porque primero tienes que enseñarle a la persona las bondades, ¿no? Para que entienda, y después llevarlos al terreno del deseo de tener una PMO, ¿no? Entonces, si es que en el último punto, si hay alguien que no entiende y no desea, nuevamente buscar dentro de la organización, siempre hay personas que son los que de repente impulsan los cambios, lo que ¿no? en inglés le llaman el champion, que es esta persona que tiene mucha energía dentro de la organización, que conoce de repente estas novedades y de repente no está siendo escuchado. Entonces busca a esa persona y que sea tu persona, tu aliado, tu aliada dentro de la organización, ¿no? Ahora, el tema de cómo convencer a su organización a implementar, ¿no? Pasa por 3 niveles de repente, ¿no? Esto lo he tomado de un webinar de Thomas Luke, ¿no? Y lo que tenemos que entender es que en las organizaciones hay 3 niveles, ¿no? Un nivel es a nivel, digamos, directorio o dueños, en el caso de que sea una empresa familiar, ¿no? Esos son los líderes, los tomadores de decisiones. Hay un nivel 2 que son los que van a ejecutar de repente dentro de la organización algunos procesos. Está el gerente de sistemas, puede ser un gerente de una unidad de negocio, ¿no? Son los que ayudan a que la PMO tenga calidad. Y después están los usuarios finales, los que reciben el cambio, digamos, que van a recibir el cambio. Y esto afecta no solo para PMO, para cualquier tipo de cambio que quieran hacer en su organización, ¿ya? Entonces, si vamos a vender a estos niveles,
¿no? Hay que entender dónde está el problema. Puede ser que el nivel 1 esté convencido y tenemos que convencer a nivel 2. O que nivel 1 no sepa y nivel 2 de por ahí viene alguien que sí quiere, etc. Entonces tenemos que ofrecerles cuáles son las bondades de la PMO y saber, ¿no?, a quién ir a ofrecerle, ¿ya? Ahora, ¿qué bondades tiene, no? Esto, si uno lee hay este artículo de Ankit Rastogi de 2018, ¿no? Básicamente te hablaba que los beneficios de tener una PMO, si nos encontramos en 5 minutos con alguien, te dice, mira, puede mejorar esa capacidad de tu organización de manejar sus proyectos, ¿no? Eso es, yo diría, bueno, está bien. Mejora las competencias de las personas, también es bueno. Ejecutan los proyectos adecuados en el momento adecuado, eso está más bonito, porque me va a ayudar a centrarme. Y mejoran la ventaja estratégica y la competencia del negocio, eso es lo más importante si estoy hablando con el nivel más alto. Si estoy hablando con el nivel intermedio, de repente lo que me va a decir es voy a hacer con, operaciones más eficientes, ¿no? Ayuda a coordinar todos los proyectos, puede ser también una ventaja que puede captarla el nivel intermedio. Al dueño lo que le importa es mejorar o tener una ventaja competitiva, ¿ya? Entonces, les ponía la lámina anterior porque es necesario definir, digamos, una audiencia y ver cómo le vas a vender a esa audiencia, ¿ya? También, obviamente, nos va a permitir lograr cumplir los proyectos estratégicos, ¿no? Si queremos cambiar la organización, nos va a ayudar a cambiar, porque la PMO lo que hace es coordinar diferentes esfuerzos. Ayuda a asignar gente capaz a los proyectos más complejos, ¿no? Nos permite tener procedimientos y procesos para asignar recursos. Mejora la productividad, provee direccionamiento para realizar la mejora a través del liderazgo, ¿no?, etcétera. Entonces, eso les dejo acá a lo que iba más que los puntos. La PMO lo que ayuda, si hablo al alto nivel, es a que seas más exitoso en tu estrategia y ganes a tu competencia. Nivel intermedio, a poder manejar mejor los procesos. Y al nivel de usuario, que estén mejor programados y que de repente no se pierda tanto dinero y que todo sea más fácil, que los proyectos funcionen. Entonces, quería ir a este punto, el punto anterior ya creo que lo he mencionado. Si vamos a hablar sobre PMO, ¿ya? No sé si han visto ese video de Simon Sinek. Simon Sinek tiene un video en YouTube en el cual él habla de cómo es que uno tiene que hacer para convencer a las personas, ¿no? Y dice que esto tiene 3 partes, él le llama el círculo de oro. El qué es como si voy a vender un auto, el qué sería el auto tiene la potencia del motor, son tantos caballos y que frena en tantos segundos y que consume tanto combustible y que el motor es de fibra de carbono, no sé qué cosa, ¿no? El cómo de repente es un poquito más, ¿no? Cómo lo logra mediante aceleración rápida y que no genera comodidad para el usuario. Pero en verdad, cuando uno quiere vender algo, tiene que ir al porqué, al corazón. ¿Por qué hacemos algo? ¿No? ¿Por qué compras un auto? Porque quiero de repente llegar más rápido a otro lado, ¿no? Entonces yo no puedo vender algo por sus características técnicas, sino por los beneficios de más alto nivel, ¿ya? Eso es lo que una sugerencia a todos ustedes, ¿sí? Sí, no sé si está acá Simon Sinek. Sí, bueno, busquen la palabra Simon Sinek en YouTube, ¿ya? Ahorita solamente entonces, creo que alguien puede poner el link ahí. Ahí está. Es espectacular. Ahí realmente, entonces, ¿a qué iba? ¿Por qué menciono esto? Porque si ustedes van a vender la PMO, en la PMO necesitamos nosotros convencer a la cabeza. Entonces, no le hablen, yo te voy a poder, no sé,
manejar mejor la relación comienzo-comienzo y fin-fin en el cronograma y calcular la ruta crítica, ¿qué le importará pues al dueño de la empresa eso? Lo que quiere seguramente es obtener una ventaja competitiva, ¿no? Yo le diría, no sé, lograr que tus sueños de lo que tú quieres se logre. Para eso sirve. No entra en la parte técnica. La parte técnica la vamos a tener que hacer de todas maneras. Pero si van a convencer, vayan al corazón de la persona, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona la PMO, ¿no es cierto? La PMO, hay PMOs de todo tipo y en diferentes lugares. Lo ideal es tener PMOs al nivel estratégico, es decir, PMOs que le respondan al más alto nivel estratégico de la organización, que manejen todas las, o sea, que la PMO estratégica sea la líder y que la PMO de tecnología le reporte a la estratégica, operaciones también y marketing también, ¿ya? Ahora, entiendo yo que a veces la organización de repente no tiene esa PMO estratégica, a veces solamente tiene el PMO para tecnología, o para operaciones, o para marketing. He visto yo en constructoras que empiezan con una PMO de operaciones, que básicamente es la gestión de los proyectos de construcción, o consultoras también lo mismo, ¿no? Entonces la idea es escoger, digamos, cuál es el nivel de madurez que tenemos en este momento y definir a qué nivel va a estar la PMO, ¿no? Nuevamente, como les digo, a veces nace que de repente el gerente de sistemas de información se entera de la PMO, implementa PMOs, hace que tenga más éxito toda su área y después va arriba y le cuenta a la gerencia, le dice, gerencia, mira, esto mismo que hemos utilizado en tecnología e información, podemos nosotros ofrecértelo para el manejo de toda la corporación, ¿no? ¿Qué funciones tenemos? Y esto está un poquito, es parecido a la guía del PMBOK, ¿no? Lo mínimo, pues, de una PMO es que te diga cómo están los proyectos, ¿no? Una PMO te puede ayudar a implementar y a seleccionar qué software vas a utilizar y te va a ayudar a hacer auditorías, ¿no? Un poquito más arriba va a ayudar a hacerse responsable ya de la ejecución de los proyectos, va a poder frenar proyectos o cancelar proyectos, se va a encargar ya de entrenar a los directores de proyectos, va a registrar las lecciones aprendidas. Y en las más maduras, lo que ya se encargan o se responsabilizan las PMO es de ya el beneficio que se ha generado por los proyectos. O sea, ya tienen responsabilidad directa sobre si es que los beneficios se han materializado o realizado o no, ¿ya? Y manejan el portafolio en su conjunto, o sea, son el brazo derecho ya del directorio o de la gerencia general. Entonces uno habría que ver dónde están para ver cuánto le falta recorrer, ¿no? Ahora, cuando se trata de implementar una PMO, hay varios problemas que pueden ocurrir, ¿no? Uno puede ser que tengamos expectativas irreales pues, de lo que se puede lograr, ¿no? He visto de repente una organización que es de repente inmensa, que tiene operación en varios países y todo, y dicen, quiero implementar la PMO y eso lo voy a hacer en, no sé, en un mes, porque sí. Eso es, no sé, expectativas no reales, ¿no? El otro es que de repente, si no hemos convencido a la cabeza, va a ser imposible que implementemos una PMO. Sería como arar en el mar, ¿no? Si no implementamos qué beneficios vamos a poder generar por los proyectos, también va a ser imposible, porque ¿cómo voy a cancelar o empezar un proyecto si no mido sus beneficios, ¿no? Eso se da obviamente para los proyectos que no son, estoy hablando, si ustedes trabajan para una constructora, obviamente el beneficio lo ven por el margen que genera, pero los proyectos que no tienen que ver con la construcción, proyectos de repente no sé, generar una nueva unidad de negocio o de marketing o recursos humanos, etcétera, hay que poderlos medir para poder definir hacia dónde vamos, ¿no? Después, muchas veces la PMO tiene que ver con los ego de las personas, entonces a veces está alguien que para obtener poder implementa la PMO, ¿no? Entonces ahí va a fracasar, ¿no? O a veces no provee valor, sino simplemente es un llenador de formatos. En ese caso es terrible, pues, ¿no? Nos volvemos más que todo en frenadores en lugar de aceleradores, ¿no?
tener directores de proyectos que no sean expertos, ¿no? Que le falte horas de vuelo, y obviamente la gente bajo la PMO también sin experiencia en proyectos, el no manejar los recursos adecuadamente, no tener, y todo el último punto, todo el tema de las habilidades interpersonales o habilidades poderosas, le dice hoy día el presidente, el CEO del PMI, ¿no? Sunil, habla de las power skills. Antes le hablábamos de las habilidades blandas. Él dice, no son blandas, no son nada de blandas. Blandas suena pues despectivo. O sea, el tener una buena capacidad de comunicación no es nada blando. El tener liderazgo no es un tema blando. El poder negociar no es un tema blando. Entonces, son habilidades poderosas. Cámbienle de nombre, por favor. Finalmente, si vamos a implementar un proyecto, veamos los roles, ¿no? ¿Qué roles hay? Si esas son las funciones, hay varios roles. Obviamente, lo más importante, creo yo, es tener un patrocinador. Patrocinador es alguien del directorio, si es posible, o uno de los dueños, ¿no? Si es una empresa que está totalmente profesionalizada, presidente del directorio de todas maneras. El champion de la PMO es una persona que tiene que ser súper experta en temas de PMO, que conozca todos los procesos, que tenga una visión así, digamos, amplia de toda la parte teórica y de aplicación, ¿no? Obviamente un director de la implementación, un equipo de implementación, y tener la llegada, digamos, a los directores de proyectos de la organización, a la gente de tecnología, finanzas, recursos humanos. ¿Bien? Ahora, ¿hasta dónde vas a llegar? Depende, ¿no? Hay este modelo del PMI, se llama el OPM3, ¿no? El OPM3 es un modelo que quiere decir Organizational Project Management Maturity Model, por eso M3. Básicamente, podemos ver que una organización tiene procesos para gestionar proyectos, por decir, ¿no? Tengo una manera de definir bien el alcance, hacer cronogramas, etc. Entonces, esto yo podría ser poco maduro acá, o podría ser muy maduro acá arriba. O sea, tengo ya todos mis proyectos manejados, tengo procesos, los revisamos, los mejoramos, etc. Entonces, con respecto a los proyectos, este eje vertical o esta columna de la derecha me mide el nivel de madurez en gestión de proyectos. Ahora, yo también podría tener gestión de programas y ir creciendo en madurez acá, o gestión de portafolio y ir creciendo acá. Entonces, la pregunta es, uno tiene que ver dónde está. Entonces, yo podría decir que en proyectos de repente estoy acá, voy a poner un circulito mejor. En programas estoy en 0 y en portafolio de repente sí estoy avanzado. De repente, gestión de portafolios, tengo un buen manejo del inicio de los proyectos y tengo un mapeo de qué cosa tengo que hacer, pero ya la ejecución es donde estoy fallando. Entonces, yo tengo que definir, la implementación de la PMO pasa por ver cuál es mi nivel de madurez en las diferentes áreas y preparar un plan de acción con actividades, presupuesto y costo de implementación. Ahora, les voy a contar, si quieren marquen acá, busquen, hay un señor Eddie Merla, en el año 2005 fui a un congreso del PMI en Panamá y él presentó un plan de 4 semanas. Él dijo, sí es posible, lo que pasa es que si cuando quieras cambiar, cambia de a poquitos. En la semana 1, define tu plan de comunicaciones, define quién va a participar en el cambio. En la semana 2, define cómo van a ser los procesos de manejo de la PMO. Prepárate para el cambio, empieza a preparar los estándares, a redactarlos, a los procedimientos, obviamente de alcance muy recortado. Semana 3, publica los estándares, ¿no? Termina los formatos, implementa y comienza a entrenar a las personas. Y en la 4, haz una retroalimentación y de repente espérate un mes o 2 meses para ver cómo ha ido la implementación y ahí vuelves a revisar, ¿no? Entonces, obviamente que este es un plan corto para una organización, es un plan ágil y corto. En el otro extremo, encontré también, pues se lo digo, hay de todo en este mundo, un plan de 2 años, ¿no?
Y si ustedes ponen el término PMO, Two-Year Implementation Plan, ahí en internet lo van a encontrar. Si no, ahí nos escriben y se los pasamos. Entonces están los dos extremos, ustedes tendrán que definir qué cosa es lo que desean. ¿Ya? Ahora, en recomendación, si van a implementar su PMO, trátenlo como un proyecto, tengan su acta de constitución, preparen un plan de acción, identifiquen quiénes son los interesados, qué expectativas tienen, definan bien los requisitos de cuál proyecto de implementar la PMO, definan bien hasta dónde va a llegar el alcance de la PMO, preparen un buen cronograma, un buen presupuesto, identifiquen los temas de calidad, de recursos, cómo se van a comunicar, etcétera, un plan normal de proyecto, ¿no? Y no se olviden siempre de que los procesos de cambio que van a haber sean formales, ¿no? Si no, hablaríamos en casa del herrero, cuchillo de palo. Ahora, si quieren convencer a la cabeza de más arriba, Brightline es un esfuerzo que ha empezado el PMI hace año y medio más o menos, y lo que busca es convencer a las cabezas de las empresas y a los, digamos, líderes de los países, al más alto nivel, gerente de compañías, ministros, a ese nivel. ¿Ya? Y ellos han creado una especie como de parecido este documento que se creó, el manifiesto de agilidad. Y ellos proponen unos principios. Se los voy a leer nada más. Si quieren ustedes convencer a sus líderes, llévenlos a que lean Brightline del PMI. Pongan Brightline y pmi.org. Es más, hasta hay un curso en Coursera, toma como 3 semanas más o menos llevarlo, quizá un poquito más. Uno se puede acreditar que lo maneja. Entonces, de repente, métanse en el curso o hagan que su jefe lleven los materiales. ¿Ya? Entonces, ¿qué principios hay? Primero, reconocer que en una estrategia lo importante no es estar pensando todo el tiempo en la estrategia, sino la implementación. Segundo, la implementación falla porque a veces no se asignan responsables. Que la persona que diseña la estrategia no se hace responsable de la ejecución. Tercero, no asignamos los recursos adecuados. Ponemos a una persona que de repente está sin hacer nada que vea el tema del plan estratégico, ¿no? Cuarto, dentro de la estrategia uno tiene que entender bien, tener actividades para entender bien a uno mismo, ¿no? A tu competencia y a tus clientes, entender a los clientes, entender a la competencia, ¿no? 5, haz todo lo más sencillo posible, no te compliques la vida. Si algo lo puedes hacer en 3 pasos, en lugar de 5, hazlo en 3. Y ahí habla mucho hay personas que son complicadoras y otras que son facilitadoras. Busca gente que no complique las cosas, que vea las cosas sencillas, que ayude a ir al corazón del problema, ¿no? Que no busque por qué no se puede hacer, sino por qué sí se puede hacer. Gente optimista, ¿no? Con un punto de vista positivo. Haz que la gente se involucre en las diferentes áreas de la organización. No, seguramente les ha pasado que llaman a una empresa y te dicen, no, esta es el área tal, acá no vendemos ese producto, tiene que llamar al otro teléfono. Entonces, ni te cuelgan el teléfono, ¿no? No se involucran, parece que son empresas del mismo grupo, pero que no hablan entre sí. Entonces, busca la sinergia. Después, a estas personas que se toman N tiempo en tomar una decisión, hay que nomás deshacerse de ellas o hacerles retrofit, o sea, capacitarlas o cambiarlas para que tomen decisiones rápidamente. Y hay que siempre, digamos, el balance tiene que estar en pro de tomar rápidas decisiones y equivocarnos lo más rápido posible, ¿no? Si le damos 20 vueltas a las cosas no van a funcionar, ¿no? El otro tema es a veces se llena uno de proyectos y estás a la mitad de un proyecto y viene un proyecto nuevo y sin haber terminado el anterior llenas un proyecto más y así te quedas y va creciendo, creciendo, creciendo. O sea, mata lo que, ¿no? Las cosas que no sirven para el proyecto, ¿no?
El 9, si vas a crecer, tienes que hacer esfuerzos pequeñitos que puedan tener equivocaciones. Entonces, da pequeños pasos rápidamente, pero que puedan permitirte el fracaso rápido y aprender rápidamente. Y por último, no olvidarse de celebrar con las personas, ¿no? El buen trabajo realizado, ¿ya? Entonces, esto es Brightline, ¿no? Ahora, obviamente esto es un resumen de la PMO. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a ofrecer un curso que tiene los puntos más o menos que hemos tratado ahora, y además vamos a tener, como mencionó Omar a un comienzo, una aplicación, ¿no? Porque una vez que definamos la parte teórica, en la última sesión vamos a hablar de cómo implementar una PMO y un caso práctico del uso de Google Data Studio, ¿no? El Google Data Studio es una herramienta muy potente que existe en Google, en la cual uno puede tener diferentes información, una tabla parecida al Excel, ¿no? Parecida al Excel, y que tenemos diferentes mediciones que tenemos que las pueden cargar diferentes personas. Uno puede pedir que las columnas sean cargadas por diferentes departamentos o personas o unidades, y esto se carga en tiempo real de manera colaborativa, ¿no? Y una vez que hemos hecho este cargo de imágenes, podemos después mirarlas de diferentes maneras con mucha facilidad. Y acá lo importante está que el jefe de PMO no dependa de una unidad de tecnología e información, sino que simplemente pueda, obviamente, extraer los datos existentes y mostrarlos de manera amigable para una toma de decisiones, ¿no? Para eso el Google nos permite tomar o mostrar estos datos de manera bastante amigable y fácil, ¿no? Y básicamente lo que se puede hacer es que después uno puede, si se terminó el proceso de preparar la información, simplemente se envía un enlace y se puede enviar ese enlace a los diferentes interesados para que observen cómo va su trabajo, ¿no? En este caso era un estudio de repente de productividad por diferentes contratistas y para ver un análisis causa-raíz, pero se puede utilizar para diferentes temas, ¿no? Entonces, parte de lo que queremos es diferenciarnos, y además de ver la parte teórica de la PMO, mostrarles a ustedes una herramienta que puedan ustedes utilizarla para cargar toda la información de cómo van los proyectos, de repente cuál es el porcentaje de avance, cuál es el costo a la fecha, el valor ganado, el SPI, el CPI, y que podamos ver de manera integrada todo, ¿no? Esto no tiene mucha, digamos, si ven es sumar y restar, y simplemente las plataformas, hay una serie de plataformas en el mercado, pero acá les vamos a enseñar a que ustedes puedan crear su propia mini plataforma, digamos, ¿no? Algo muy potente. ¿Sí? Ahora, esto es lo que tenía yo. Omar, creo que voy a presentar un ratito. Acá está, ¿no? Sí, Omar. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Listo. Muy ¿Qué bien, muy tal? bien, muy Bueno, bien. damas y Te caballeros, agradezco. espero que aún no se vayan. Tenemos algo importante. Si podrías, Félix, compartir el brochure, por favor. Sí, 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 sí. Ahorita. Ya. Y también un beneficio para ustedes, los que estén interesados. En tanto, pueden ir, por favor, escribiendo sus preguntas en el chat sobre la plática de hoy, la charla de hoy, para poder ir absorbiéndola, respondiéndola. A ver, Acá veo unas preguntas que nos están llegando por redes sociales. Es sobre justamente Google Data Studio. Ahora vamos a explicar de qué se trata. listo. ¿Estás viendo la pantalla? Sí. Ya está. Un ratito, sí. Uy, caramba. Ok, entonces si vas a ir pasándolo de a pocos, Félix, sería magnífico. Ya. Bueno,
Avanzamos un poquito más. Listo. A ver. Es, es otro brochure. Si abres, por favor, Félix, es otro brochure que te he enviado. A ver, ¿eh? Checa en tu WhatsApp, porque es otro brochure. Si gustas, checa tu WhatsApp mejor. Ya, ahorita un dedito. No, no está ahí, porque termina en min. Acá está, Data Studio, ya. Sí, 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 ya. Exacto. Sorry. Ok, bueno, nosotros siempre buscamos crear valor para ustedes a través de la diferenciación. Ahora sí. ¿Ya? Que buscamos crear valor para ustedes a través de la diferenciación. Y en esta ocasión les queremos presentar pues la opción de Google Data Studio, ¿no? Si de repente tienes para en un momento pasar un videito rápido, Félix, pero ahorita, mientras tanto yo lo voy mostrando esto. Avanzamos en la siguiente lámina, por favor. Ya. Vamos a pasar un videito, ¿ya, chicos? Así que no se muevan. Bueno, una primera parte es justamente la introducción. Vamos a engranar con los conceptos de portafolio, programas y proyectos, porque finalmente la PMO ha de ser aplicada en estos ámbitos. Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de PMO si antes no he hablado de programas, portafolios y proyectos? A ver, Realmente va a ser una parte central, medular, para que se pueda entender en sí el concepto de la PMO en cuanto a sus funciones, la estructura. Se fue el PDF, Félix, si lo puedes volver. sí. La estructura, los requisitos para implementar la PMO, el proceso de implementación de la PMO, y ya al final vamos a trabajar con Google Data Studio para ver cómo podremos gestionar nuestros indicadores, la información en realidad que se pueda generar en la PMO, ¿no? En la PMO hay diferentes elementos que se pueden gestionar yendo muy a detalle, por ejemplo, los RFIs. ¿Qué son los RFIs? Son los requerimientos de información. Los admittals, los transmittals, ¿no? Muchas veces dicen, de repente han escuchado esos términos y a veces es difícil saber la diferencia de RFI, transmittals, admittals, dónde uso tal o cual y qué información me pueden dar dentro del marco de la PMO para poder tomar una decisión concerniente. Bueno, eso y más lo vamos a ver en la última sesión, que va a ser un tema de taller para ustedes. Les vamos a enseñar a trabajar con Google Data Studio. Avanzamos a la siguiente, Félix. Y es algo que ustedes van a llevar de manera diferenciada para sus proyectos. Siguiente lámina. Ya, El precio es el que aparece allí, pero descuiden que tenemos un descuento por la pandemia. Ya el descuento, el precio es 895 soles, pero vamos a partirlo por la mitad. ¿Ya? Es 447 para las personas que han asistido a este webinar. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que ustedes puedan acceder a ese descuento? Tan simple como entrar a este link, ahí aparece en pantalla, pero también lo pongo acá en el chat. Tan simple como hacer clic en el link. Este es el link, este es el perfil de nuestro docente, y lo conocen, Félix Valdés, fundador del PMI del Perú, de la sección del Perú. Director de Proyectis, director también de PROSAC, past president en la ACE, antiguo miembro de la dirección de INACAL, entre otros cargos. También ha sido director de COSAPI Data y también gerente de ingeniería de COSAPI años atrás. Abajo está el link para el descuento, para los que deseen. Avanzamos un poquito más, Félix. Félix, al igual que un servidor, ha sido contribuidor de la última guía del PMO. Es decir, su nombre aparece ahí, al igual que la de un servidor, ¿no? Entonces, representando al Perú, habemos nosotros, entre otras personas, y bueno, hay gente de todo el mundo que comparte, representando a su país también, ¿no? Así que tiene un granito nuestro, ¿no? Ahí en la guía del PMO. Justo Avanzamos acá un poquito está. más.
Justo acá está Ricardo Viana, que es el creador de Brightline, acá Ah, abajito. miren, pues, y Ricardo Viana. ¿Ah? Ajá, ahí, a la par, ¿ah? A la par, a la par. A ver, avanzamos. Sí. Este es el link, ya más claro, imposible. Pongan todo en mayúscula, obviamente. Fíjense, damas y caballeros, mejor es tener un descuento que no voy a usar que desear un descuento que ya no puedo tener, ¿no? Entonces, tranquilo, simplemente si quieren información, un poco más de información al respecto, pueden llenar sus datos allí, piensan, pueden hasta el día siguiente, mediodía, en todo caso durante el día, para tomar su decisión. Si lo quieren transferir, lo pueden transferir, no hay ningún problema, ¿no? Y si por otra oportunidad, no hay ningún problema, ahí tienen ya la posibilidad. Hay una pregunta que te la transfiero mientras voy explicando. Dice acá Diego, qué interesante, Diego. Mira lo que dice Diego Ángeles. ¿Qué habilidad Power se considera la más importante para convencer a los dueños de la empresa y cómo ayudar al equipo a desarrollarla? Ajá. ¿Ya? Ya. Y hay una pregunta, mientras vas carburando, Félix, hay una pregunta que yo pudiera responderla. Yo puedo responderla, que es de Julio Heredia, ¿no? De Julio Heredia. ¿Qué diferencia hay entre el PMI y Lean Construction? Ok, ahorita vamos, Julio. Si vas pasando las láminas, Félix, para llegar a un punto, por favor. Una más, una más. Ahí está lo que hemos hablado. Dejamos ahí por un momento. A ver, fue para que se acuerden que tenemos Google Data Studio, ¿ah? Ya, fíjense, damas y caballeros. Y dicho ese paso feliz, creo que de repente puedes maximizar el PDF mientras voy respondiendo a Julio. A ver, Lean Construction es una filosofía. ¿Ya? Lean Construction es una filosofía de trabajo con poco desperdicio. Trabajo esbelto, construcción esbelta. ¿Ya? Viene de Lean Manufacturing, que era manufactura esbelta. Esbelta en el sentido de que voy a hacerlo con una optimización de recursos, lo que va de la mano con la reducción de desperdicios. ¿Ya? Ahora, el PMI es un instituto, no es una filosofía, es un instituto. Y tiene diversos estándares y su estándar fundacional es justamente la guía del PMBOK. ¿Ya? Lean Construction, ya hemos dicho, es una filosofía, y a partir de esta filosofía se llevan a cabo diferentes desarrollos basados en esa filosofía, como por ejemplo Last Planner, ¿ya? O último planificador. Ahora, nótese que no es que el PMI compite con Lean Construction. Para empezar, que no es una filosofía, no tienes un instituto. O sea, no puedes competir, por lo menos tener que hacer dos cosas iguales para competir, ¿no? Y por otro lado, la guía del PMO, estimados, tanto Kevin como Julio, entiéndanlo como lo que es una guía. Imagínense un Waze, ¿ya? Un Waze. El Waze te dice, mira, parada Real Plaza Salaberry, parada Grifo Rexol, parada Universidad de Lima, parada Jockey Plaza. Estoy pasando todas las calles de Prado, por lo visto, ¿no? Ok, entonces, esas paradas, ¿qué son? Les voy a cambiar de nombre. Parada Lean Construction, parada Six Sigma, parada Lean Manufacturing, parada Last Planner. Es eso, es una guía. Entonces, la guía del PMO te da lineamientos, ¿verdad? Y uno ve dónde quiere profundizar y dice, oye, qué interesante, gracias PMI por hablarme de agilidad, y un aspecto de ágil es justamente Lean Construction, la construcción esbelta. Me bajo acá y profundizaré. Muchas gracias, PMI. Y O sea, hay que verlo de esa forma, ya no es que compitan ni nada por el estilo, ¿no? yo tenía otro Sí, Félix, comentario. ¿vas a comentar algo? No, que el proceso de implementar Lean Construction como filosofía, digamos, si tú quieres decir, voy a cambiar mi compañía para que tenga procesos más, más magros, más lean, entonces ese esfuerzo es un proyecto, tiene un comienzo, tiene un fin y busca un resultado. Efectivamente. Entonces, para eso tengo que definir bien mis alcances, tengo que definir un presupuesto, un cronograma, identificar a los interesados, ver qué riesgos hay e implementar ese cambio. O sea, las recomendaciones del PMBOK sirven para implementar Lean Construction. Es más, los proyectos de Six Sigma también, un proyecto de Six Sigma, el Así es. objetivo
es disminuir la variabilidad, pero al final es un proyecto, entonces uno tiene que definir los alcances de ese proyecto e implementarlo, ¿no? Ahora, lo que mencionaba Diego, las habilidades más importantes para convencer a los dueños. Y si avanzamos una lámina más, Félix, para Sí. que se vea el link mientras vas explicando las siguientes. Sí, ahí está, listo. Ya, listo, la habilidad más importante, yo creo que uno, primero entender, ser empático, ¿no? Con estas personas. Si la persona no está implementando algo, no es que se va a ir al infierno, que es malo, que es un tal cual. No, es por alguna razón, de repente simplemente no ha tenido la oportunidad de escuchar, no, tiene otras preocupaciones. Entonces hay que tener la paciencia, creo yo, o sea, la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y poder convencer, transmitir, digamos, claramente, utilizar de repente metáforas sencillas, ¿no? Ayudar, definir un proyecto que pueda ser cumplible poco a poco, o sea, es una gran capacidad de comunicación, de convencimiento, es crítico, ¿no? Y hablar el lenguaje de estas personas piensan de manera distinta. Uno de repente cuando es más joven está pensando en el tema técnico, pero imagínense el gerente está viendo de repente pues la supervivencia de la empresa, tienes un montón de gente bajo tu batuta, entonces cualquier decisión que tomes tiene impactos pues bastante extensos o grandes, ¿no? Entonces uno tiene que pensar en ese punto de vista, ¿no? Entonces no solo es el tema, la PMO, sino él está pensando de repente cómo hago para crecer, ir a otros mercados, cómo hago con la gente, cómo pasa de acá, de esta generación a la siguiente generación de directivos, etcétera. Son cosas que están en la mente de ellos o de ellas, ¿no? Entonces hay que ponerse en los zapatos de ellos. Una buena comunicación, diría yo, que es clave, ¿no? Así es. Y lo importante es ver la PMO no como una carga más hoy de más papeles sobre lo que tengo. Ya tengo ISO, ya tengo OSAS, ya tengo antisoborno y más carga, ya, ¿dónde voy a estar todo el día en el escritorio? Eso es lo que uno podría pensar equivocadamente. Bueno, les explico lo siguiente. No se trata de hacer más, sino de reducir la variabilidad, como mencionaba Félix. Yo les explico lo siguiente. ¿Dónde hay más variabilidad? Allí donde, por ejemplo, tú recibes tus planos por WhatsApp, por USB, de repente DVD o old school, ¿verdad? Por la nube, y encima lo recibes, un mismo plano lo recibes de dos personas en el mismo día y el mismo plano, con el mismo nombre, pero con contenido diferente. Y así todas las combinatorias de rapidez, entre comillas, pero en realidad es desorden. Ese desorden es lo que llamamos variabilidad, por el resultado que da. ¿No es cierto? Entonces, ahora voy a cambiar de escenario. Un escenario en el cual yo defino un flujo de información. Y para yo definir un flujo de información, yo defino un contrato con mi proveedor de ingeniería, mi proyectista, y le digo, tu valorización está sujeta al reconocimiento de cada entrega con el envío respectivo, en la forma respectiva, por los medios respectivos, con el formato respectivo. Si no, pues no te voy a pagar. Claro. Como dice el dicho, como hicimos en Perú, por la plata baila el mono. Entonces, simplemente te van a enviar las cosas de manera ordenada, ¿verdad? Y si tienes un sistema y hay bastantes soluciones informáticas, PlanGrid es una de ellas, por ejemplo, ¿ya? De eso de repente podemos hablar también en una de las sesiones. Tienes menos variabilidad y no necesariamente vas a juntar una biblia de documentos para ser ordenado, no, sino el objetivo es reducir la variabilidad. ¿Dónde tiene más variabilidad? Donde tienes más estandarización. La estandarización es inversamente proporcional a la variabilidad. Y no confundamos estandarización con la incrementación de documentación. ¿Ya? Eso es importante. Y eso y más en la guía, en este curso, tan simple como llenar los datos que en el link que ahí aparece, está hiper fácil, más fácil imposible. Y si lo quieren pensar, llenan y piensan y pueden tomar una decisión. Finalmente, no hay ningún problema. O sea, si piensan llevar en otro momento, igual este contenido va a quedar en nuestro website para ustedes.
Fíjense, si de repente ustedes solamente desean tener el diploma, sí, el diploma se lo vamos a dar, está a 35 soles o de $12 si es para afuera. Ahora, físico ya no estamos entregando por tema de la pandemia, ¿ya? Pero sí digitalmente. Y es una versión premium del digital, ya van a ver a qué nos referimos. Y además, pueden usarlo como parte de pago para el curso, si es que después eventualmente deciden llevarlo, ¿no? Avanzamos una más, Félix. Tan simple como ya le dije en el link. Nuestra coordinadora veo que ya ha estado respondiendo a varios de ustedes. Aquí estoy viendo que hay varios que ya se han inscrito. Muchas gracias. A ver, tengo acá una pregunta de redes sociales. Javier, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Ya. Veo que también te acabas de inscribir junto con un grupo de gente. No sé si serán compañeros tuyos. Parece que entró al unísono. Bueno, a ver, ¿cómo engrano la PMO con Data Studio? Ya, a ver, Data Studio es una solución informática de Google, ¿ya?, que básicamente permite manejar los datos en la nube. Para eso es necesario que tú trabajes con Google Sheets, que es, digamos, el Excel de Google. Lo bueno de Google Sheets es que tú vas a poder, si de repente vas colocando el videito, Félix, ¿no? Sí, eso lo Lo estaba. bueno es que con Google Sheets tú puedes entrar a la nube y es más potente por sus propiedades de sincronización que el propio Excel, porque también hay Excel de nube, pero no es tan amigable. ¿Cómo lo sé? Ya lo he intentado. Ya lo he intentado. Correcto, en cambio, Data Studio tiene una mayor versatilidad, ¿no? Ahí está en línea, que vaya corriendo mientras voy explicando. Lo que ven allí es una base de datos. En este caso son no conformidades, pero así como no conformidades, puede ser de tus planos, puede ser de tus admittals, de tus transmittals y demás. Ahora, hay soluciones informáticas que también las vamos a mencionar en su momento también en el curso. Solo mencionar porque no es un curso de aplicaciones, pero sí, salvo Data Studio, que sí lo vamos a profundizar un poco más. Y de repente algunos de ustedes han escuchado de Plan Grid, ¿verdad? Plan Grid, mira, pero Omar, ¿ya para qué quiero una base de datos? Ya tengo Plan Grid. Digo, Procore, que es otro muy bueno, ¿no? Yo le digo, mira, me parece fabuloso que lo tengas, más como PMO yo te recomendaría que lo tengas, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un tema que aún los programas estos no han desarrollado aún. Tiene la potencialidad, sí, pero no lo han desarrollado, que es la analítica, ¿ya? Y cuando hablamos de analítica, no nos referimos a nivel básico a tantos abiertos, cerrados. Pues eso es muy básico, pues, ¿no? ¿Ya? Realmente cuando hablamos de analítica, hablamos de cruzar información, cruzar datos, determinar tendencias, líneas de tendencia, sacar histogramas, que no es lo mismo que diagrama de barras, por si acaso, ¿ya? O sea, un diagrama de barras, un histograma puede ser un diagrama de barras, pero un diagrama de barras no necesariamente es un histograma, ¿ya? Entonces hay mucho tema de analítica que aún en realidad las soluciones que actualmente existen en el mercado están muy en pañales, muy en pañales. Lo digo porque yo estoy haciendo una investigación al respecto y estoy profundizando al respecto. Y vamos a publicar en su momento vía Quadratic Consulting los resultados de esta investigación. Entonces todavía necesitamos la base de datos. Está bien, pero de repente algunos, como yo y otros más, muchos más seguramente, nos encanta ver hartos números, ¿verdad? Pero si queremos elevarlo a nuestra alta dirección, tenemos que ser más ejecutivos, más visuales. Y si avanzamos un poquito más, Félix, para ver cómo es que finalmente se obtiene los tableros de control de Google Data Studio. Esa es la creación de reporte de Google Data Studio. Es muy amigable, ya es muy intuitivo además. Avanzamos un poquito más. Sí se ve bien la resolución, Félix. Hay que mover el rojito. Estoy cambiando la velocidad. Ahí se está jalando la base de datos. Igual avanzamos un poquito más para que vean. Más. Sí, más, mucho más. Ajá, y ahí ya comenzamos a crear. Ahí lo dejo, ¿no? Sí, déjalo ahí.
ahí ya comenzamos a crear los distintos paneles. ¿Ya? Distintos paneles. Y como pueden ver ustedes, esto se puede compartir. Y ustedes pueden crear paneles sincronizados que para lo que es el uso interno del proyecto y también para el cliente. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este es Datua, y te lo digo inclusive como gestión de riesgos. Yo soy director de un programa de dirección de gestión de riesgos técnicos y también llevo un curso, tengo un libro también al respecto, y les comento algo interesante. El umbral de riesgo. Por ejemplo, ¿qué podría ser un umbral? ¿Cómo yo podría definir un umbral de riesgo? Con tus RFI. ¿Qué son los RFI? Los requerimientos de información. ¿Cuál podría ser mi umbral de riesgo en el cual yo ya simplemente cambio una estrategia más, digamos, vertical, ¿verdad? Un poco más dura de repente, pero por lo justo con el cliente, cuando, por ejemplo, yo supero que el 10% de RFIs que tienen que ver con cambios en el costo, si más del 10% no son reconocidos. Simplemente no son considerados por el cliente. Ah, ok, oye, ya me rompió el umbral. Yo tengo que tomar una acción, ¿verdad? Y así puedo hacer otras combinatorias. Por ejemplo, de todos los RFI, ¿cuántos de los 100 RFI que he mandado, cuántos ya tienen, van con una propuesta de mi parte? Uno puede decir, pero Omar, está bien que propongas, ¿cuál es el problema con eso? Bueno, el problema está que estás haciendo el trabajo del supervisor. El supervisor le están pagando por darte las soluciones, le están pagando por atender la ingeniería. Si tienes como supervisión a una empresa de gerencia de proyectos, ¿no? Con ese alcance de gerencia de proyectos. Entonces, si tú le estás dando las soluciones y encima no te están respondiendo a tiempo, y encima aquellas cosas que son justas de reconocer como adicional, no te le está reconociendo del todo, alerta, tenemos un problema. Pero obviamente, si eso lo tienes solamente en un file, documentario, guardado allí, vas a estar contra las cuerdas, vas a estar en una posición reactiva. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que visualizarlo y tomar decisiones en base a eso. Y es lo que estás viendo aquí en pantalla, ¿no? Entonces, nuestro curso, así dicho, pues, tiene una parte, un componente que es conceptual, después un poco más práctico, más referido a la PMO, ¿verdad? O sea, conceptual en cuanto a proyecto me refiero, y ya una parte muy, muy táctica, que viene a ser la del Google Data Studios. Avanzamos un poquito más, Félix, a la parte donde se comparte. Ahí, ¿no? Sí, por ejemplo ahí, acá ustedes tienen la posibilidad en Google Data Studio de compartir ese link, ¿no? Y es súper simple, ¿ya? Es muy amigable. Comparten, pueden manejar los accesos con, con distintas personas, pueden asignar recursos de acceso, eso y mucho más con esta herramienta táctica, ¿ya? Ok. Ahí sí cortas eso y volvemos al... Sí, corta ahí, Félix. Ya. Listo, si volvemos al PDF. ¿Dónde está el PDF? Ok, bueno, veo acá entonces bastantes preguntas que nos han hecho por acá. A ver, por redes, sobre todo por redes sociales nos están preguntando. ¿Ya? Llenen sus datos en el link, entonces, por favor. Eh, si ustedes acceden a... Si ustedes acceden a la promoción, ¿ya? Que es tan simple como llenar los datos en el link, y por ejemplo, quieren llevar el diploma de este webinar, el diploma incluye la presentación, ¿ya? El diploma incluye la presentación. Si no, pues igual el video está disponible en nuestra página web, en nuestra fanpage, y pueden repasarlo las veces que ustedes deseen, ¿no? El diploma del webinar incluye la presentación. El precio del curso es de
895 soles, pero le estamos partiendo por la mitad, por el tema de pandemia, a 447 soles. Ahora bien, las fechas, dato importante, no estábamos colocándolo. Las fechas son, ¿Dónde estaba? Está más adelante. acá lo pongo en el chat, ahí déjalo ahí nomás, las fechas Ya. son 5, 17 de noviembre, 19, 24, 26 de noviembre. Están No, yo lo preguntando. tengo acá, en interno. 5, 17, 19, 24, 26 y primero, 3 y 10 de diciembre. Esas son las fechas. El horario de 8 a 10 de la noche, 8 sesiones, 8 por 2, 16 horas netas, ¿no? E inclusive siempre le damos una yapita, ¿ah? Siempre le damos un plus. No sé si tienes algo que comentar, Félix. No, están preguntando de formas de pago, Omar. Ya, nosotros Alfredo vamos a dar, Quintos preguntó. sí, tenemos los números de cuenta y ¿Está más también adelante? por PayPal para pagos internacionales. Simplemente que llenen sus datos en el link y en línea nuestra colaboradora les va a remitir los medios de pago. Pero igual acá se vea, ahí se ve, pueden hacer una captura de pantalla si gustan. Y este curso les brinda 16 PDUs. ¿Ya? Les brinda 16 PDU. Si ustedes tienen la certificación PMP, pueden usar los 16 PDU para mantener su certificación. ¿Ya? Ok, por acá me están preguntando sobre la... A ver... Si pueden pasar el PDF informativo, está preguntando Sí, a Julio. ver, llena tus datos, Julio, y te explicamos la mecánica al respecto. Llena tus datos en el link, ya, cualquier cosa, llenen sus datos en el link. Si volvemos al link de repente, y los que nos ven del extranjero, el precio es $269, lo partimos por la mitad, $135. ¿Ya? $135, ¿no? Ahí ya le van a dar el link por PayPal, hay una comisión por PayPal que siempre cobra PayPal, pero es mínima. Ya aquellos que quisieran hacer alguna consulta adicional, ya un poquito, no tanto del contenido, sino de los beneficios que estamos brindando en esta transmisión y en el curso, llenen sus datos, por favor, ahí en el link, para tener pues un orden, ¿no? Como ustedes se pueden dar cuenta, nosotros trabajamos mucho con base de datos, es la forma de trabajar que mantenemos, y el tema de la analítica es en realidad muy, muy, muy importante de tener en cuenta, ¿no? Nuestra empresa, les comento, es la única empresa que ha colaborado con la Universidad de Stanford el año 2018 y el año 2019, en una investigación que un servidor gestionó, dado una exposición que tuve en la Universidad de Stanford justamente el año 2017. Para ello nosotros tenemos una alianza profesional con la dirección del SAIFI. El SAIFI es el Centro para la Ingeniería Integrada de Instalaciones. Entonces, hubo una tesis doctoral que se desarrolló en Perú y nosotros pues la gestionamos, dimos todo el soporte y les comento, hubieron los siguientes hitos únicos en la construcción del Perú de la mano de Quality Consulting Solutions. La primer proyecto de investigación en la construcción por una universidad top en Perú. Segundo, primera sala BIM, no en la oficina de obra, sino a pie de obra, dentro de la obra misma, en el Perú. Tercero, y si hablamos de sala BIM, un detalle adicional. Usamos un proyector touch que replicaba el muro de una obra como si fuera pues una tablet gigantesca, ¿no? Videos de esto están en nuestra página web, ya nos pueden visitar y pueden ver. Esos son pues algunos aspectos diferenciadores de nuestra empresa para ustedes. Bueno, damas y caballeros, hay bastante gente que se ha estado inscribiendo, yo les agradezco bastante vuestra preferencia, vuestras consultas. Tengo una pregunta final, bueno, voy a comprimir las preguntas porque son parecidas. Para Félix, acá por redes sociales. Ya, a ver, vamos a ver cómo las comprimo, porque si luego todas, llegamos 10 de la noche. Ya. ¿Cuál es el mejor momento en un proyecto para desarrollar una PMO?
antes de la licitación o ya No, adjudicado el no, no, proyecto? no. La PMO no es para un proyecto, la PMO es de la empresa completa. Ahora, Interesante, ¿ah? no puede ser que el proyecto sea tan grande, o sea, la PMO de un proyecto vendría a ser el área de control de proyectos tradicional, o sea, es la oficina de control de proyectos que ve el cronograma, o sea, en constructora le llaman la oficina técnica, ¿no? Que ve cronograma, ve los costos, ve la parte de calidad, o sea, toda la parte de la gestión del proyecto, ¿no? Todo lo que no es, digamos, la propia construcción. Entonces, todas las empresas, digamos, tienen hoy día seguramente en mayor o menor nivel este grupo de personas que hace el seguimiento de los proyectos, ¿no? Que alguien que se encarga de ver el costo, el cronograma, los riesgos, ¿no? Entonces, esa es la oficina de gestión de proyectos para un proyecto, pero cuando tienes varios proyectos en la organización, tienes que centralizar todos en un solo sitio, entonces esa vendría a ser la PMO. Ahora, puede ser que el proyecto sea tan grande que sí, pues amerita tener una oficina de control para todos los subproyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los Panamericanos, esa era la idea, por eso se llamó la PMO de los Panamericanos, ¿no? Pero si, digamos, vas a construir un edificio de 10 pisos, no le vas a llamar a la PMO del edificio, sino es la oficina de gestión de control de proyectos, básicamente, ¿no? En verdad es mal nombre porque es solamente controlar, pero debería ser de gestión de proyectos, ¿no? Así es, así es. Tengo otra pregunta de Sí. Floyd Mejía, esta es por Zoom. Ah, ¿Una PMO se puede crear al crear una empresa? O sea, ¿pueden hacer sí. juntas, dice? No, claro que sí. A ver, en los cursos tradicionales, en los programas tradicionales, los MBAs, estaban hechos para que uno iniciara la empresa, digamos, tú construías, de repente tú invertías y construías tu infraestructura y después la empresa quedaba operando toda la vida, ¿no? Entonces no había área de proyectos, pero hoy día el mundo es tan cambiante que sí necesitas tener un área especializada para todo el manejo de los proyectos. Entonces, parte de la estructura de una organización nueva hoy día debe incluir todo el manejo de la estrategia, ¿no? Y la PMO es quien maneja la estrategia. Lo que pasa que se, se llama mucho, hoy día se está hablando también de él, así como hay Chief Executive Officers, hay el Chief Strategy Officer. O sea, es el gerente que maneja la estrategia de la organización, ¿no? Porque, digamos, en verdad eso es lo más importante. Lo menos importante es que estar viendo de que el informe le faltaba la firma o que el reporte del avance de los costos tenía 4 columnas y le pusiste 2 columnas. Eso es solamente ver pues el detalle mínimo. Pero en verdad lo que busca la PMO es ayudar a que la estrategia se cumpla. Entonces me parece la pregunta de Floyd, sí se puede y yo asumo que todos ustedes que son la nueva generación que ha escuchado de Project Management, eh, pueden tener tranquilamente su MBA, y es más, los MBAs hoy día ya están dando parte de programas de Project Management, ¿no? Antes no lo hacían, entonces, ¿qué pasa? Ahora hay muchos gerentes de proyectos que están tomando responsabilidades en las organizaciones, entonces ellos son los que proponen, digamos, que tengas la, la PMO dentro del organigrama de la organización, ¿no? Sí. Ujú. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que ya son todas las... Una más o ya no, un par Sí, más. a ver, una más, una más. Ya, la de cierre, la de cierre. Ya, Un par más y nos vamos. sí, me dicen, ¿cómo lograr que una PMO sea ágil y no se vuelva burocrática? Yo creo que es una Ya, pregunta válida. sí, 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 sí. Justo estaba pensando yo en Lean ISO. Linizo. ¿Fuera o no? Este, en verdad todo pasa por este, la persona que impulse esta PMO tiene que ser una persona que sea simplificadora y no, ¿cuál sería el opuesto de simplificar? Este, Complicado. complicadora.
Entonces, si vas a revisar, por ejemplo, el estatus de los proyectos, una persona complicadora te va a pedir que tengas 18 columnas y que quieras medir hasta si alguien estornudó en el proyecto. Y que no sigas, que informes totalmente, pues, inmensos de todo, ¿no? Saber de todo exactamente. Y eso no te lleva. Si ustedes ven los autos, un auto hoy día, ¿cuántos controles tiene? O sea, ¿cuántos indicadores tiene un auto? ¿Tiene velocidad? ¿Tiene de repente cuánta gasolina te queda? Y no sé, y por ahí el kilometraje de repente, ¿no? Pero un auto tiene miles de señales, las temperaturas del aceite, la viscosidad. Los autos hoy día, cuando uno frena, cada llanta, ¿no? Cada llanta tiene varios sensores. Las llantas nomás tienen 2, 3 sensores cada una. Entonces hay cada asiento tiene sensores. Cuando te sientas en tu carro, abajo hay un sensor que ya sabe el auto que te ha sentado. Eso no aparece en ningún lado. Entonces una persona complicadora quisiera tener seguramente, pues, como los aviones, ¿no? Y ya para cerrar, no sé si vieron, ahora que hubo este lanzamiento de cohetes de Elon Musk hace poco, estaban los astronautas ahí sentados con unos grandes iPads y habían 4 o 5 numeritos nada más. No, parecía que da miedo, ¿no? Pero en verdad lo que han hecho es quitar todo lo que antes había. Estaban estos paneles y cuando hubo el famoso accidente de Chernóbil, lo que en verdad ocurrió es que se empezaron a encender tantas luces que los operadores no sabían qué cosa era lo que era importante, dónde poder atacar el problema, porque todo se puso rojo. Entonces, si reportas todo, entonces no reportas nada, ¿no? Entonces, Así es. yo creo que por definición, si vas a contratar, bueno, obviamente si uno es complicador, entonces obviamente no se va a dar cuenta, pero si tienes la suerte de poder hacerte responsable de implementar la PMO, busca gente que que simplifique las cosas, ¿no? O sea, que en entrevista yo diría que tenga capacidades de comunicación y que pueda sintetizar y ver qué cosa es lo importante, ¿no? No lo accesorio. Así que bueno, Sí, con yo eso, tengo una frase ahí, que es la siguiente: indicador que no genera acción es una distracción. está bien. Entonces, yo creo que eso debe ser la clave de eso, ¿no? En mi experiencia, si uno va a crear controles, base de datos, empezar por lo mínimo en función al beneficio que te está dando, no en lo súper sofisticado y lo bonito que te da, que al final, como comentaba Félix, más es lo que complica que lo que puede ayudar, ¿no? Y para finalizar, si hablamos de ISO 9000, de calidad, yo les dejo una frase: calidad es primero acción antes que documentación. Listo, damas y caballeros, muchas gracias. Visto que se han quedado algunas preguntitas en el tintero, ya agradezco vuestro interés. Agradecemos también a las personas que se han inscrito, tenemos un buen grupo interesante, les agradezco vuestra confianza en contactarnos. Y bueno, les agradezco a ustedes mientras me voy primero, todavía estamos en línea, Félix y damas y Ajá. caballeros, voy a primero a despedirme de nuestras redes sociales. Les agradezco a todos los que nos siguen en nuestras redes sociales. Nos vemos y ahí está el link para los que deseen, pues, ser parte de este curso. ¿Mm? Nuevamente, muchas gracias. Hasta la próxima a todos nuestros amigos de las redes sociales. Bueno, ya nos hemos pedido los amigos de las redes sociales. Quedamos entonces con la gente de Zoom. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Ahí está el link para los que deseen inscribirse. Está hiper simple, todo mayúscula, PMO, línea media, 50. Bueno, entonces, Félix, tienes el Ok, control sí, para ya finalizar. Y listo. por mi parte, muy buenas noches. Muchas gracias, Omar. A todos, gracias, ha sido un gusto. Espero se inscriban, ya nos estamos viendo. Cuídense a todos. Muchas gracias. Hasta luego.